Verónica, qué gusto conocerla. Mucho gusto también, muchas gracias por la invitación. Las Libres de... Sí, nosotras somos una organización que nos llamamos Las Libres, estamos en Guanajuato, somos una organización que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos de las mujeres, particularmente los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Desde el año 2000. Sí, tenemos ya 14 años. Y una lucha permanente, sobre todo tengo entendido, en una primera etapa en Guanajuato, en su estado natal, y ahora en Guerrero, y hay... Veracruz, el peligro de que llegue también esa presión para las mujeres aquí a Nuevo León. Parece que ya el Congreso está adelantando algo. ¿Qué sabe usted de eso? ¿Qué le dicen sus compañeras de Nuevo León? Bueno, pues lo que sabemos, tanto por la prensa como con las compañeras, es que el Congreso local de Nuevo León está ya en primera vuelta, está intentando reformar la Constitución. Lo que entiendo es que solo falta que en una segunda vuelta lo ratifiquen o no, como pasó en Veracruz. En Veracruz en segunda vuelta ya no lo ratificó el Congreso y quedó como estaba. Es muy importante que la gente sepa que esta reforma constitucional para proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural es una reforma que es mucho más hipócrita de lo que nuestros legisladores dicen. Por supuesto que trae un objetivo detrás, que es encarcelar a las mujeres y de manera prioritaria a las mujeres más pobres. Entonces, estas consecuencias de estas 17 reformas que ya tenemos en el país, en 17 estados, lo único que han encubierto es un aumento de criminalización contra las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no deseado, como las que incluso no lo deciden, que es producto de la pobreza, de la falta de servicios de salud, que tienen abortos espontáneos y las están criminalizando por homicidio en razón de parentesco. Usted misma fue víctima, ¿no? No, yo no, bueno, no, yo no, pero todas las mujeres somos víctimas de eso, o sea, sí. Pero ¿tuvo usted alguna experiencia que la hace interesarse en este asunto, no? Claro, la experiencia de vivir en una sociedad que es injusta para las mujeres. De manera personal, yo no he vivido una experiencia, pero sí de trabajar con las mujeres todos los días. Bien. Claro que una se indigna. ¿Se solidariza usted entonces? Claro, yo lucho por los derechos de las mujeres. Una en la vida real va encontrando las historias de mujeres y entonces una aprende a no juzgar a las mujeres, sino entender cuál es la condición de cada mujer que la lleva a tomar una decisión de este nivel, incluso cuando está tan estigmatizado este tema, e incluso la sociedad, cómo nos atrevemos a juzgar a las mujeres sin conocer cuál es su historia. Entonces, a raíz de esto, incluso en el año 2000, el Congreso local, así nacen Las Libres, porque el Congreso local de Guanajuato eliminó del Código Penal la causal de violación. Incluso duró su ley un mes, que decía que las mujeres víctimas de violación, si intentaban hacerse un aborto al que tenían derecho porque les habían cometido un delito, ellas iban a ir a la cárcel hasta por 8 años. A nosotras nos parecía una brutalidad y lo que hicimos fue movilizar a la sociedad, logramos que esa ley se vetara, y cuando nos dimos cuenta cuál era la realidad de que incluso eran niñas, se trataba de niñas violadas por sus propios padres y obligadas por el Estado a ser madres en esas condiciones, nos parecía un absurdo. Así nacen Las Libres y así nos adentramos a conocer todo el tema. Usted recientemente platicó con Carlos Puch, mi compañero de Milenio, y yo recuerdo que usted le mencionó una cifra de los últimos 10 años en cuanto a denuncias que se han hecho a mujeres que han abortado, y muchas de ellas están bajo proceso y otras fueron encarceladas y a otras más se les fabricaron pruebas. Platíqueme usted, ¿cuántas son? ¿160? Sí, hemos estado varias veces con Carlos. La primera fue cuando detonamos o dimos a conocer este problema de Guanajuato, que conocimos las primeras cifras. Del 2000 al 2008 había 160 mujeres criminalizadas por el delito de aborto, más 10 mujeres criminalizadas por homicidio en razón de parentesco, cuando en realidad se trató de aborto espontáneo. Después conocimos los datos de Guerrero, que había estas 2 mujeres indígenas que también nos tocó defender, que incluso el segundo programa con Carlos fue sobre un caso de una mujer indígena en Guerrero, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en enero de este año liberó. Otro caso similar en Guerrero, que además se trata de mujeres indígenas que incluso ni siquiera hablaban español al momento de su detención, es decir, ni siquiera se enteraron porque las metieron a la cárcel. Y actualmente tenemos la cifra más dura, que 700 mujeres en todo el país hoy
están siendo hoy criminalizadas. ¿De Nuevo León también? De Nuevo León, incluido Nuevo León. No hay ningún 700, estado que se salva. 700. ¿Y de Nuevo León cuántos serán? En promedio son 30, ¿no? Bien. En promedio son 30 que están criminalizadas. Lo que hoy no sabemos es si esas mujeres están o no están en la cárcel, porque no está el dato. Solamente sabemos el número redondo, 700 en todo el país. Pero hay ya un acercamiento, tengo entendido, de usted con mujeres de Nuevo León que también están pugnando porque el Congreso local no vaya a cometer el error que han cometido en otras entidades de la República. Exacto, esa fue la intención de las compañeras del grupo de este Frente por el Derecho a Decidir de Nuevo León, que se ha conformado para luchar porque esta reforma constitucional no se haga efectiva en Nuevo León, porque sabemos y nos venimos a solidarizar con la lucha de las consecuencias negativas que trae para las mujeres. ¿Por qué usted que ha seguido toda esta situación, por qué lo hacen? ¿Qué explica? ¿Son razones de carácter religioso o qué es lo que está detrás de estas personas que empujan así contra la lógica? Lo que hemos podido constatar en Guanajuato y en los otros estados donde ha venido en regresión los derechos de las mujeres, en lo poco que hemos ido avanzando, tiene 3 características. 1, nuestros legisladores, nuestros representantes, la Procuración de Justicia, la Administración de Justicia y estos grupos conservadores aliados a la Iglesia Católica y junto con los partidos políticos tienen una creencia moral detrás de esto. Es decir, ni siquiera conocen las leyes, no están aplicando las leyes y los tratados internacionales en la materia, que además están obligados a hacerlo. Hablamos de un Estado laico, ¿no? Exacto, y lo que menos parece esto es un Estado laico, sino unas creencias morales católicas que se imponen a la vida y a los cuerpos de las mujeres. Y lo que es peor, en la criminalización ni siquiera importa el delito de aborto o el supuesto delito de homicidio, sino lo que más importa es la infidelidad de las mujeres. Es decir, lo que está detrás de esto son estereotipos machistas de género que la gente traduce hacia la vida de las mujeres. Es decir, las mujeres no pueden tener una sexualidad libre porque entonces todo mundo piensa que la tiene que controlar, ¿no? Entonces eso es lo que está detrás, unas creencias que nuestros jueces se llevan a sus sentencias, creencias machistas, creencias misóginas, estereotipos de género, creencias de que las mujeres solamente tienen que estar en el espacio de la familia, que solo tienen que estar reproduciéndose, que solo tienen que estar cuidando y criando a sus hijos, una creencia de que las mujeres no podemos estar en el poder político, en el poder económico, y que nuestro espacio mayoritario tiene que ser el doméstico, que es invisibilizado y además donde las mujeres viven la mayor violencia. Sí. En Guanajuato, sabemos el Bajío, pues es una de las entidades y esta zona del país en donde hay más religiosidad, entendida así la religiosidad. Pero usted dice que esto también ya ha brincado a Guerrero. Sí, de hecho en Guerrero en este momento hay una propuesta en el Congreso local para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas. Incluso en Guerrero gobierna el PRD, y digo esto porque había la creencia que como en DF... Esa es la bandera que ellos a veces tienen y acá resulta que al parecer no la están... Claro, y ese es el tema. Para ninguno de los partidos políticos de nuestro país es una prioridad el avance de los derechos humanos de las mujeres. En este tema todos se solidarizan en la cultura machista para seguir manteniendo a las mujeres en el mismo lugar tradicional. Y lo que estamos luchando la sociedad civil, de manera particular el movimiento de mujeres, es que nuestros representantes entiendan que más allá de sus creencias personales, morales, católicas, existe una ley a la que sí están obligados a cumplir, porque para eso tienen un mandato constitucional y para eso tienen los dineros públicos. No tienen que generar más problemas, tienen que resolver los problemas. Hay un documental del que hemos escuchado hablar mucho. Platíquenos a grandes rasgos lo que contiene. Creo que son historias, ¿no? Sí, de hecho el documental se llama Las Libres, la historia después de, y es que habla justo de estas 9 mujeres que fueron encarceladas injustamente en Guanajuato por el delito de homicidio en razón de parentesco, cuando en agravio de un producto en gestación. Si me permite, en razón de parentesco. En agravio de un producto en gestación. Esto es, a ver, explíquelo un poquito mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona abortó por
De hecho, naturalmente, abortaron espontáneamente y quienes las criminalizaron pensaron que era mejor meterlas a la cárcel. Además de... Sí, y además de que no les garantizaron servicios de salud, además de la pobreza de estas mujeres, cárcel. Fueron a la cárcel con sentencias de 30 años. ¿Ahí incluye a esta mujer indígena de Guerrero? Son 9 mujeres que fueron liberadas en 2010 y 2 mujeres indígenas de Guerrero, una de ellas que fue liberada este año. Es la historia de 11 mujeres que han sido criminalizadas, que seguro pasa en todo el país, pero digamos, lo que este documental habla son la historia de estas mujeres. Ahora, entre estas 11 mujeres, ¿cuántos casos tienen que ver con familiares que violaron a una hija, a una sobrina, a la pareja, en fin? De estos casos hay 2 casos brutales. Uno, el de Ofelia, que es una mujer que vive en la marginación más absoluta, donde un señor de una comunidad cercana venía a violarla cada vez que a él se le antojaba. Tuvo 6 hijos producto de violación de esta misma persona. La partera los regalaba, ella hacía con los hijos lo que quería, y la último que fue el producto que abortó en el barbecho en donde ella trabajaba como campesina, que fue el motivo por el que la metieron a la cárcel. De hecho, su expediente, y un magistrado dice, producto de una lesión sexual. ¿Qué lesión sexual deja un producto dentro de una mujer? A nadie le importó la violación de la que esta mujer era objeto toda su vida. Y sin embargo, ahí estaba en la cárcel con pena de 30 años. ¿Y duró cuánto tiempo de los 30? Duró 10 años en la cárcel. Cuando nosotras las encontramos, estas mujeres ya llevaban en promedio 10 años en la cárcel. 10 años. ¿Es en Guerrero? Estos en Guanajuato, pero los casos se repiten en Guerrero igual. Los 2 casos de las mujeres indígenas son casos similares a los de Guanajuato, con 2 agravantes más, que eran mujeres indígenas, es decir, una triple discriminación, pero además no hablaban español. Cuando las detuvieron, ni siquiera tuvieron derecho a un traductor. O sea, no tuvieron ni siquiera un abogado de estos... No, menos, por supuesto. Otorgado por el Estado. Ni siquiera. Pero además las mujeres no supieron por qué las metieron a la cárcel, porque no entendían por qué las juzgaban. ¿Y ustedes se dan cuenta entonces 10 años después? Claro. ¿O tuvieron que esperar tiempo a que procediera la liberación de estas personas? En realidad nosotras, justo cuando en Guanajuato en el 2009 meten la reforma constitucional donde dice que la vida se protegerá desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, las libres queríamos demostrarle a la sociedad y a los legisladores que en realidad lo que estaba detrás de esa reforma era en criminalizar a las mujeres. Entonces nos dimos a la tarea, ellos decían que no existían mujeres en la cárcel. Nosotras lo que hicimos fue cárcel por cárcel en Guanajuato, y así encontramos a las mujeres. Cuando escuchamos 9 historias similares, mujeres pobres, mujeres rurales, mujeres de las áreas más pobres del estado, mujeres que no sabían leer y escribir, mujeres que no sabían por qué estaban en la cárcel, se parecían esas 9 historias. A nosotras nos llamó muchísimo la atención y bueno, indagamos todo sobre sus casos, luego obtuvimos sus expedientes, luego hicimos toda su defensa jurídica y un día decidimos hacerlo público. Logramos tal indignación social que la gente de Guanajuato, con todo lo conservadora que es, decía, a ver, yo estoy en contra del aborto, pero de eso a meter a la cárcel a las mujeres no se vale. Y le exigimos socialmente, toda la sociedad, le exigimos al Estado su liberación. Y finalmente el gobernador en turno, Juan Manuel Oliva, tuvo que hacer una reforma express en 7 días para lograr sacar a esas mujeres porque no aguantaba el agua de toda la presión social y mediática. Pero sigue la criminalización. Continúa. Tengo entendido. O sea, no se ha modificado para nada el código. No se ha modificado. El código continúa la criminalización. La única diferencia es que hoy las mujeres en Guanajuato, si están en esta situación, saben a dónde acudir, ¿no? A ver, aquí quienes nos estén escuchando en Nuevo León, ¿a dónde pueden acudir? Aquí. Bueno, en Nuevo León está un grupo, el Frente por el Derecho a Decidir, otras organizaciones como Alternativas Pacíficas, que son organizaciones que están en este frente. Y en contacto con ustedes. Y también nosotras nos googlean y las libres salen por todos lados. ¿Cuál es el camino que seguiría una denuncia? Vamos a decir que en este momento alguien fue violada
¿de acuerdo? Y tiene el peligro de que vayan a meterla a la cárcel porque no aborte ante una situación. Esta pregunta es súper importante. Todas las mujeres que son víctimas de violación tienen que saber en todo el país, incluido Nuevo León, que tienen derecho a un aborto legal. Es lo lógico, que denuncien, ¿no? O no denuncien, las mujeres pueden interrumpir su embarazo cuando es producto de una violación, porque la ley es muy clara. En eso el código es muy claro. Pero se exponen en Guerrero y en Guanajuato, pues a lo que usted me ha dicho, ¿no? Claro, por eso es muy importante que las mujeres sepan que tienen derecho. Bien. Y que ese es en el caso de violación o las causales que existan en los códigos. Pero si una mujer también decide interrumpir un embarazo que no desea, también tiene que saber que hay leyes más importantes que la asisten, como nuestro cuarto constitucional. Que está la Constitución arriba de cualquiera otra. Y los tratados internacionales. Nuestro cuarto constitucional es maravilloso. Hombres y mujeres tenemos el derecho a decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos. Esto es, ustedes también pueden, facilitarle acceso a una defensa, porque en algunos casos se tendrá que recurrir también a tribunales y demás. Ustedes le darían no solo la orientación, sino también aportarían, vaya, su asociación está en posibilidades de ofrecerle los servicios de un abogado para Claro, de hecho nosotras nos hemos especializado. Para que no la vayan a trampear, usted sabe. Claro, nosotras nos hemos especializado en eso, en defender casos de mujeres criminalizadas por aborto, y estamos empeñadas en lograr la descriminalización del aborto en este país, es decir, que el delito de aborto deje de ser un delito. Si es cierto que tenemos un consenso social de que no queremos a las mujeres en la cárcel, entonces el delito de aborto tiene que desaparecer. Usted me corrige si yo lo interpreté mal esto. Hace algunos meses escuché que los cambios que se dieron, ¿no?, en el Distrito Federal para que las mujeres puedan abortar, ¿de acuerdo? Y el resultado que se dio, no sé si sea, no recuerdo de qué lapso, en qué periodo, pero decían o señalaba ese estudio que la mayor parte de las mujeres que acudieron no eran del Distrito Federal, sino de otras entidades de la República. Eso quiere decir que hay mucho desconocimiento, ¿no? Sí. Y que mejor no se arriesgan a abortar, por ejemplo, las de Coahuila en Coahuila, las de Nuevo León en Nuevo León, y mejor se van allá. ¿Hay algo de cierto en esto? Sí, de hecho es un dato muy importante. Más de 100,000 abortos legales van en la Ciudad de México. Efectivamente, la mayoría son del Distrito Federal, porque es para las ciudadanas, en principio, del Distrito Federal. Aunque también se puede que cualquier mujer mexicana pueda ir al Distrito Federal. Ese estudio, fíjese, no sé si tenga algún sustento, pero decía que era proporcionalmente era mayor el número de personas de fuera del DF que acudían. No, eso sí no, porque los datos oficiales de la Secretaría de Salud del gobierno del DF ahí están, y son más de 100,000, la mayoría son de DF. ¿Cómo se fabrica una prueba, por ejemplo, para criminalizar a una mujer? Pues en los casos de estas mujeres de los que habla el documental, justo lo que hicieron en todos los casos, además actuaron casi igualitos, fue pedirles es decir, firmar hojas en blanco. Y la autoridad hizo lo que quiso para la declaración. Otra fabricación de pruebas es que les pusieron productos de término cuando en realidad se trataba de productos de segundo trimestre, ¿no? ¿Y la diferencia es? Es brutal, porque entonces les decían, el niño nació vivo. No es lo mismo un producto a un bebé recién nacido. Y las acusaban de que ellas habían tenido bebés recién nacidos. Eso es una fabricación de pruebas brutales. Además lo hacen con una prueba que no es científica, que se llama la dosimasia pulmonar. La única cosa que hacen es partir los pulmones del producto, meterlos a una cubeta y decir, si flotan, dicen que entonces nació vivo. Pero así tan burdo eso. Así tan burdo están criminalizando a las mujeres. Eso no es científico, ¿no? Y no puede ser una prueba en la que se basen, pero tampoco otra fabricación de pruebas, es decir, por ejemplo, hay un caso donde un psicólogo hace el peritaje de la mujer y entonces dice, claro, ella fue infiel. Entonces en su cabeza de él hizo una historia, y esa historia fue la que la criminalizó. Dijo, claro, como su esposo se fue a Estados Unidos, esta mujer no quería que se enteraran que estaba embarazada. Entonces, claro, se esperó a tener al producto cuando naciera, entonces decide quitarle la vida para que nadie se entere. Pero esa fue una conclusión del psicólogo, ¿no? No había nada
que sustentara... Pues más que psicólogo, novelista, ¿no? Claro, y más que novelista, machista. Machista, ¿no? Bueno, en el lista ahí va todo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, y eso... Pero ese tipo, por ejemplo, ese caso en particular, ¿lo acepta la autoridad un dictamen de un disque psicólogo, que a lo mejor ni lo era? Eso fue lo grave. ¿Lo aceptó la autoridad judicial eso? ¿Sí? Porque además era un psicólogo de la propia Procuraduría. Entonces Chihuahua. Era su perito en la materia. Entonces, con ese peritaje fue con lo que se fue la autoridad. Y es una de las historias del documental. Es una de las historias. De las 11, dice usted, historias del documental, ¿cuál es la más, ilustrativa de lo que está sucediendo en nuestro país? Lo que más se repite, vaya. Yo creo que la brutal es la de Adriana, ¿no? Que incluso su comunidad la juzgó a golpes, tuvo justicia tribal y la autoridad ahí no investigó. Se llevó la justicia comunitaria a la justicia formal que conocemos sin investigar, ¿no? ¿En Guanajuato también? No, eso ocurrió en Guerrero. Es esta mujer indígena que finalmente la Corte liberó este año. Adriana es del Camalote, de una comunidad que es del municipio de Ayutla de los Libres, en Guerrero. ¿Y ellos así castigan, por ejemplo, el adulterio? Exacto. ¿O lo relacionaron con...? Son cosas que no pensaríamos que en México pasa, ¿no? Pensamos que pasa en las comunidades árabes, y lo más brutal es que en este caso fue su papá. Su papá fue quien la llevó a la plaza pública, que la juzgaran a golpes, y luego llamaron al Ministerio Público, y el Ministerio Público tomó el juicio comunitario y los golpes. Es decir, el Ministerio Público no le pareció mal que cometieron un delito contra ella, que fue golpearla. No, eso estaba bien, ¿no? Sino a ella es a la que se llevan a la cárcel. Y otra cosa brutal en su caso, por eso yo creo que ahí refleja toda la crudeza de esta misoginia que todavía hay contra las mujeres. Y nuestra realidad en muchas etnias todavía y regiones del país. Claro, pero desafortunadamente me parece que no pasa solo en las comunidades indígenas, sigue pasando en toda la población. Y otra cosa es que se llevaron también a la cárcel a la pareja que la embarazó, y a él sí lo defendieron. El juez le dijo, así él está libre de culpa, él no, y a ella la dejaron. ¿Qué localidad de Guerrero es? Ayutla de los Libres. Era Adriana y su pareja, los dos los metieron a la cárcel y solo sacaron a él. Aquí, bueno, estamos hablando de ese segmento en donde las condiciones de las personas, desde la baja escolaridad hasta la miseria en la que viven y la ignorancia, pero usted me dice, y todos sabemos, en otro segmento de la sociedad media alta, aquí en esta franja cerca de la frontera, se dice, pues en lugar de abortar aquí, se exponen y se van a otro lado, a Estados Unidos. ¿Qué estudios tienen ustedes en cuanto a este segmento de nuestra sociedad en entidades como la nuestra? De hecho pasa en todo el país. Las mujeres ricas que tienen recursos no están en estas situaciones, pueden abortar no solo en otro país o no solo en el DF, que está permitido, en las propias ciudades, en los hospitales más lujosos lo pueden hacer de manera segura. Sin riesgo, ¿verdad? Sin pero tienes dinero, ¿no? A eso voy. Y si tienes dinero no estás en riesgo. Y acá las personas bajo el estigma de una pena, de una penalidad, pues van a tener que hacerlo ahí con la señora de la cuadra, que dicen que en condiciones además insalubres, poniendo en riesgo su vida. El riesgo, todo, qué duro, ¿no? Qué duro para... Claro, y por eso nosotras pensamos que este delito no debe existir, porque además es un delito que se utiliza solo contra las mujeres pobres, es decir, es un delito discriminatorio entre mujeres, y entonces no queremos que ninguna mujer esté en la cárcel. Lo que queremos es que ese delito no exista y que nuestros legisladores, como nuestros gobiernos, solamente pongan las herramientas que les tocan, que haya servicios seguros y de calidad en los hospitales públicos, para que las mujeres, de acuerdo a sus creencias, decidan. Las que quieren interrumpir tengan las condiciones seguras de hacerlo, las que no, continúen su embarazo con la mejor calidad y la mejor vigilancia de salud también. Esto es, las libres existen desde hace 14 años, entonces, desde el 2000. 2 o 3 experiencias que usted nos pueda citar en forma breve, y el futuro de esta fundación que usted ha creado.
Yo creo que 3 experiencias importantes. Una fue cuando logramos que la sociedad de Guanajuato conociera los casos de mujeres, de niñas violadas por sus propios padres y exigirle al gobierno que les garantizara la interrupción legal del embarazo, porque un estado no puede obligar a las niñas a tener hijos de sus padres. 2, yo creo que cuando logramos el 7 de septiembre del 2010 la liberación de estas 9 mujeres fue gracias a la presión social, porque la gente entendió que tenemos que dejar de juzgar a las mujeres, incluso en Guanajuato. Y la tercera, recién acabamos de lograr la primera alerta de género para Guanajuato, para obligar al Estado a que haga todo lo necesario por erradicar el feminicidio en nuestro estado. Nuestro gobierno está un poco enojado, pero entenderá que es su oportunidad de resolver un problema del que ya tenemos que hacernos cargo, porque no podemos seguir permitiendo más violencia contra las mujeres. Y para concluir, Verónica, ¿qué le dice a las personas de lo que puede suceder aquí en Nuevo León si nuestro Congreso hace algún cambio? Que el mensaje sea para los que van a hacer el cambio y que también se extienda a quienes lo están promoviendo. ¿Qué les dice usted? Yo creo que para ambos, para los legisladores, que tienen que conocer cuál es su obligación. Y su obligación primera es hacer cumplir la ley. Y la ley, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, les dice a los legisladores que tienen que garantizar el derecho a decidir de las mujeres con los más altos estándares de derechos humanos. Y para la sociedad, esto, que nos indignemos, que no dejemos que estos legisladores metan sus creencias sus creencias personales y católicas a la Constitución, que lo que se necesita es empezar a resolver los problemas, y como sociedad nos tenemos que movilizar para exigirles que cumplan con la garantía de los derechos para todas las mujeres. Eso es muy claro. Pues felicidades por su trabajo, por su labor, y suponemos que sigue usted en contacto con estas organizaciones que ya mencionó, la hermana Consuelo Morales, Alternativas Pacíficas, y con este frente de hombres y mujeres que se ha organizado en Nuevo León, el Frente por el Derecho a Decidir, para eso, para exigir que se cumpla mínimamente con la ley. Que así sea. Verónica, me dio mucho gusto conocerla. Gracias. Y la próxima visita que haga a Monterrey, inclúyanos también. Muy bien, por acá nos para seguir veremos, conversando, para a ver si avanzamos. a ver si ya se ha avanzado. Sí, a ver si avanzamos un poco mucho más de lo que se ha avanzado en estos 14 años que tienen ustedes al frente de Las Libres. Así, aquí estaremos platicando los avances. Muy amable, gracias. Gracias. Hasta el próximo domingo.